En la medianoche del 25 de abril de 1990, el hospital del estado recibió a una mujer que aseguraban unos jóvenes la habían encontrado sobre la carretera. Buscaron en los alrededores para hallar alguna pista, pero solo estaban algunas de sus pertenencias, por lo que intuyeron, alguien la había arrollado y luego se habrían dado la fuga. Inmediatamente los médicos a su cargo tomaron sus pulsaciones y notaron que sus signos vitales eran estables. Pero algo llamó su atención, y es que si había sido supuestamente atropellada, ¿por qué tenía tantos hematomas en el cuerpo? No había explicación alguna. Y justo en ese momento llegó un hombre mayor, que explicó que la mujer que estaba inconsciente sobre aquella cama era su esposa, Tonya Hughes. El sujeto, que se identificó como Clarence, también les informó que eran padres de un niño de 2 años, llamado Michael, un pequeño que era el más importante en la vida de la mujer, cuya edad era de 20 años. Desafortunadamente, Tonya estaba muy mal, y sin haber alguna solución ante su delicada situación, la mujer murió en la cama de aquel hospital. Este caso es tan perturbador que cuando finalice te quedarás sin palabras, pues lo que escuchaste hace un momento es apenas una parte de esta sombría historia, que por adelantarte algo, inició con esta fotografía. Familia, ¿cómo están? Me da mucho gusto tenerlos por acá. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Una vez que Tonya Hughes murió por las lesiones que le habían causado, y al ver que Michael no estaría bien con su padre, decidieron llevarlo con apoyo del Estado a un hogar temporal, específicamente con la familia Bean. El pequeño tenía muy poco de haber cumplido 2 años. Aún tomaba biberón, no hablaba nada y exigía una bebida gaseosa cada determinado tiempo, y en caso de no conseguirlo se golpeaba contra el suelo. Por ello su madre temporal se vio en la necesidad de consentirlo en todo momento para evitar que se lesionara, y luego de un tiempo cambió sus hábitos y se volvió un niño diferente. Durante los siguientes 4 años el pequeño creció emocionalmente de una forma que alegraba a sus padres temporales, tanto que ya lo veían como un hijo legítimo. Por ello sufrieron bastante cuando Clarence llevó a tribunales la separación que tenía con su hijo, que aseguraba era injusta, pues sin pruebas suficientes él afirmaba que los Bean le inculcaban cosas malas a su hijo, como decir que su padre era un hombre malo. Solo que había algo que Clarence no sabía, y es que el niño era obligado por el Estado a visitarlo, y el pequeño siempre se oponía repitiendo una y otra vez. Y en algo tenía razón Michael, ya que el Departamento de Servicios Humanos, como parte del protocolo, le hizo estudios de paternidad y en ellos arrojó que su compatibilidad era 0%. Con esto los padres temporales de Michael le regresó el alma al cuerpo. Sus preocupaciones de que Clarence lo recuperara desaparecían. Pero un día, el sujeto pasó en su camioneta a unos 8 kilómetros por hora y miró insistentemente a la casa de los Bean. Con un miedo profundo, el matrimonio se comunicó con el Departamento de Servicios Humanos e informó lo que había sucedido y que estaban seguros que quien iba conduciendo era Clarence. Pero la única respuesta que recibieron es que estaban paranoicos, porque el hombre jamás se atrevería a acercarse a ellos. Esta señal era la amenaza directa que no se quedarían con Michael, pues el 12 de septiembre de 1994, Clarence se presentó en la escuela del pequeño, ingresó e intimidó con un arma al director de la escuela para que lo llevara al aula de Michael. Y una vez que estuvo frente a él le apuntó con el arma y secuestró a ambos en el auto del director. Clarence los llevó a un lugar apartado, en donde amarró al director a un árbol, lo amordazó y desapareció con el niño. La policía, al ser notificada, revisó toda la zona, hasta que alguien dio aviso que había visto a un hombre amarrado a un árbol. Acudieron al sitio y al notar que se trataba de un sujeto peligroso, contactaron al FBI para que dieran con su paradero lo antes posible. El hombre a cargo del caso fue Joe Fitzpatrick, un agente especial que se extrañó al saber de ambos secuestros. Pues es importante resaltar algo. Nunca antes se había escuchado que privaran de su libertad a alguien en el estado de Oklahoma. Por ello no dudó ni un segundo en ponerse a disposición para dar con el culpable. Lo primero que hicieron los agentes fue colocar un boletín con fotografía, y después se pusieron a investigar el pasado del secuestrador, que aún aseguraba era el padre del niño. Primero descubrieron que en 1990, luego de la muerte de su esposa, intentó cobrar el seguro de vida que estaba a nombre de la fallecida. Solo que había algo extraño, que su nombre no era Clarence, sino Franklin Dina LaFloy.
que fue abandonado desde pequeño por su madre en una iglesia bautista de niños de Georgia, y cuya vida no había sido sencilla, ya que desde niño fue abusado sexualmente. Se vio obligado a robar en establecimientos para poder comer. Y en cuanto a su historial delictivo, desde los 60 libró a la justicia con distintos alias, al ser un fugitivo buscado por distintas acusaciones que incluían secuestro, abuso sexual, robo y agresión. Y es que sus ataques iniciaron en 1962, donde fue declarado culpable de los cargos de secuestro de una niña de 4 años y abuso sexual infantil, y fue sentenciado a cumplir entre 10 y 20 años de prisión, pero escapó en menos de un año, y en forma de burla llevó a cabo un robo en una sucursal bancaria. Más tarde fue capturado por la policía, condenado por el robo que había realizado, y devuelto a la prisión, solo que sería liberado menos de una década después, para ser más específica en noviembre de 1972. Pero este hombre parecía que disfrutaba una vida complicada, ya que en enero de 1973 intentó toquetear a una mujer y agredirla sexualmente. De igual forma, por este caso recibió una condena, pero saldría bajo fianza y luego se dio la fuga, antes de presentarse a la cita fijada por el tribunal el 11 de junio de ese año. Desde entonces estuvo desaparecido durante 17 años, pues era un experto en huir y sabía cómo ocultar su identidad. Y vaya que lo logró, porque detrás de ese hombre había muchos secretos oscuros. Uno de ellos que era el principal responsable de la muerte de su esposa. Y es que se cuenta que la joven de 20 años trabajaba en un club nudista en Tulsa, llamado The Passions, en donde algunas de sus compañeras informaron a la policía que la trataba muy mal física y emocionalmente, pero ella lo hacía pasar como una situación que era parte de su temperamento complicado, y que en ocasiones vieron el pésimo trato que le daba al niño. Por ello le suplicaban que dieran con ellos, pues algo les decía que la muerte de Tonya no había sido accidental, sino intencionada. Por lo que se dieron a la tarea de colocar en distintos programas de televisión toda la información necesaria para dar con su paradero, incluida la matrícula del auto, cuyas placas eran de Oklahoma. Distintos medios televisivos comenzaron a difundir los boletines, en donde el secuestrador y la víctima aparecían. En ellos también llegó a salir Tonya Hughes, y aquí fue cuando la línea directa del FBI recibió una llamada de una mujer que aseguró que conocía a la joven, solo que no era Tonya Hughes, sino Sharon Marshall, quien había sido su mejor amiga en la secundaria, y que el hombre que aparecía como secuestrador era nada más y nada menos que el padre de la fallecida, así como lo escuchaste. Aquí se supo que la mujer, que murió muy joven, durante los años en secundaria, a mediados de los 80, era bastante disciplinada y que había estado en un programa de superdotados. Era una buena persona, entregada, madura para su edad, carismática y con un sueño a cumplir, ser ingeniera aeroespacial. Y estuvo a punto de conseguirlo, pues gracias a su inteligencia fue becada en la Universidad de Georgia. Pero esto nunca se cumpliría, pues al saber que había salido embarazada, su padre le impidió ir y la llevó a Arizona para que tuviera al bebé lejos de todo aquel que los conociera. Un caso que resultó bastante complicado de esclarecer, pero esto era apenas el comienzo de una tétrica historia, pues muchos de quienes llegaron a conocerlos les insistían a la policía que este hombre era su padre y no su esposo, pero de nuevo los oficiales les confirmaban con un tono penoso: lo siento, pero ante la ley es su esposo. ¿Pero a qué se debía esta confusión? Pues es un poco complicado de explicar, pero el tiempo en el que el hombre estuvo prófugo durante 17 años hizo que Sharon Marshall también tuviera varios alias para pasar desapercibidos, nombres que provenían de lápidas ubicadas en Alabama. Luego se casaron con sus nuevos nombres en Nueva Orleans, y por ello fue más sencillo que su matrimonio pudiera llevarse a cabo. Cuesta un poco trabajo de creer, pero cada palabra es cierta. Además, la joven, para contribuir en casa, se ganaba la vida como stripper en un club de Tampa, en Florida. Y no solo eso, sino que su ahora esposo llegó a ofrecerle a hombres para que ganara más dinero, y él mismo le compraba preservativos para evitar enfermedades de transmisión sexual. Aquí conocería a Cheryl, una joven cuyo único deseo era ser estrella de Playboy, y precisamente por esto es que la convenció de grabarla semidesnuda al asegurar que conocía a un hombre que le ayudaría a entrar. Solo que en estos videos también aparecía su hija con poca ropa, una acción bastante enferma, pero lo siguiente te dará repulsión, ya que una de sus pocas amigas contó que un día el padre de Sharon entró con un arma a su habitación, y tras exigirle que se tapara los ojos con una almohada, comenzó a violentarla sexualmente en el piso. Y para cuando finalizó, Sharon, que no pasaba de los 18 años, se puso de pie y le dijo con una voz entrecortada a su amiga: «Papá siempre es así, pero no te preocupes, estoy bien».
y tras esto, no volvieron a hablar de esa situación. Era obvio que este hombre estaba mal, pero llegamos a lo más perturbador del caso, y ahora sabrás el por qué te lo digo. Resulta que tras indagar en el pasado de Franklin D. LaFloy, tuvieron que apoyar todas sus penas en declaraciones de muchas personas, y entre ellas estaba un antiguo vecino en Oklahoma que poseía una fotografía. Esta, para ser precisa. En ella aparecía Floyd con Sharon, cuando ella tenía 5 o 6 años aproximadamente. La niña luce inexpresiva, y ante esto dijeron los psicólogos que es la típica foto de un menor de edad que sufre maltrato, ya que luce algo consternada. Pero en este caso algo no estaba bien. Y a lo que me refiero es a la cronología, pues se dieron cuenta que Sharon tenía 20 años cuando murió en 1990, lo que significa que había nacido alrededor de 1969 o de 1970. Pero Floyd estuvo en prisión desde el 63 hasta el 72, por lo tanto, no era el padre biológico de la niña. Ahora todo tenía sentido, pues si tenía un historial de secuestros, por lógica ella había sido una de sus tantas víctimas, a quien había tenido dominada por más de 15 años, y uno de los investigadores también descubrió que su nombre tampoco era Sharon Marshall, pero hasta ese momento se desconocía cuál era su verdadero nombre, quiénes eran sus padres, y de dónde venía. Por su cabeza solo pasaba que en quien debían enfocarse más era en investigar en dónde estaba Michael, así que de nuevo alertaron a todos los estados para poder dar con él, y por suerte el hombre, confiado en que no lo estaban buscando, por averiguar quién era aquella joven rubia, usó el mismo alias para renovar su licencia de conducir en Kentucky, bajo el nombre de Warren Marshall. Ese fue el pretexto perfecto para arrestarlo, ya que un agente encubierto se hizo pasar como un trabajador de paquetería que le entregaría su licencia de conducir. Solo así pudieron ponerlo en resguardo. Pero de Michael no se sabía nada. Ningún vecino lo había visto, y de hecho decían que el hombre se hacía pasar como una persona sin compromiso familiar, por lo que la tensión crecía, y continuaban preguntándose, ¿en dónde está? Durante los interrogatorios se le preguntó si el niño seguía vivo, a lo que él decía que estaba con una familia adinerada, y aunque le hicieron saber que estaba mintiendo, con una mirada firme le respondió que amaba a su hijo con todo su corazón y alma, y que jamás le haría daño. Incluso sus padres temporales, los Bean, salieron a dar declaraciones que quien lo tuviera lo cuidara, pues era un buen niño y no merecía que alguien le hiciera daño, o en caso de verlo en las calles lo llevara con ellos, porque lo consideraban su hijo, y solo ansiaban tenerlo entre sus brazos. Pero ante este llamado no hubo ninguna respuesta. De esta manera iniciaría el juicio, solo que su sentencia máxima no pasaba de los 25 años por secuestro, robo de auto y por portar un arma de fuego. Aún faltaba lo relacionado con la joven de 20 años, pero ahora estaban enfocados en que el menor apareciera, antes de que fuera demasiado tarde. Quienes lo vieron durante las audiencias aseguran que era un tipo egocéntrico, narcisista y arrogante. Incluso llegó a hacerse pasar como la víctima, pero no lo consiguió, ya que quienes declararon en su contra lo enfrentaron y le hicieron ver que un padre jamás se atrevería a hacerle tanto daño a un ser que había visto crecer. Poco importaba si era su padre biológico o no, lo que había hecho había sido aberrante. Ante esto, Franklin D. LaFloy fue condenado a 52 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por el secuestro de Michael. Para 1996 la condena ya estaba otorgada, pero aún no termina, pues al poco tiempo un agente del FBI les informó que habían encontrado el auto robado del director, y al llegar y revisar el vehículo, notaron que debajo de este estaban ocultas unas fotografías obscenas, y en algunas estaba la niña de la foto. También había una mujer que no había sido identificada, tenía golpes en distintas partes del cuerpo y posaba con miedo, y luego de investigar a profundidad descubrieron que se trataba de Cheryl Comeso, la chica que trabajaba en el mismo club que la aún conocida Sharon Marshall, a quien asesinó en 1989 en Florida, tras quemar su remolque, pues se cuenta que ya estaba obsesionado con ella. Aquí la razón más importante para cambiar de rol, pues la policía estaría buscando a un padre, su hija y el hijo de esta, mas no a un matrimonio y a su hijo. De ahí que decidiera casarse con la joven de 20 años. Floyd tenía la condena de 52 años por secuestro, pero ahora venía lo más fuerte, culparlo por homicidio en primer grado, que una vez que lo comprobaron se le otorgó la pena de muerte. En cuanto a Sharon Marshall, como era identificada, te cuento que tras una ardua investigación, se dio con su identidad gracias a que los agentes del FBI presionaron a Floyd
y tras esto escucharon que se llamaba Susan Marin Sevakis. Susan Marin Sevakis era la mayor de 3 hermanas, y tras la separación de sus padres por situaciones económicas, de salud física y mental por parte de su padre que había vuelto de Vietnam, su madre Sandy comenzó a salir con Floyd tras conocerlo en la iglesia. Pero un día, Sandy se vio obligada a salir a comprar pañales para sus hijas, pero al pagar con un cheque sin fondos, la policía la arrestó y como parte del castigo le asignaron 30 días en prisión. De esta forma, y sin que nadie más protegiera a las niñas, a las más pequeñas las dejó en un hogar temporal, mientras que a Susan la llevó con él. De esta manera se dio el secuestro que cambiaría la vida de una niña que apenas tenía 5 años de edad. En junio de 2017, el nombre de su lápida fue cambiada y tuvo el funeral que merecía. Megan, su hija legítima, la última de sus 3 embarazos y al quien dio en adopción pues consideraba que era lo mejor para ella, lloró frente al memorial de su madre, pues le provocaba rabia e indignación al saber que había muerto sin saber quién era realmente, y que la vida no era esa que por tantos años le hizo sentir en carne propia, aquel enfermo hombre. Pues familia, eso es todo por este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada día más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un excelente fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.